El marco legal del sistema educativo en Colombia parte principalmente de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual emana la responsabilidad de la sociedad, la familia y el Estado velar por el ofrecimiento de una educación de calidad y equidad. El primer paso para exigir sus derechos es conocerlos. En la Constitución Política de Colombia, la educación es un derecho de todas las personas y un servicio público que tiene una función social. Para que se entienda mejor, al ser un derecho constitucional, el Estado colombiano debe garantizar la disponibilidad, es decir, que hayan instituciones e implementos suficientes y actos, también la calidad, lo que significa que hayan mínimos establecidos y los mecanismos para hacerlos cumplir y la gratuidad, entre otros. La enseñanza básica debe ser asequible a todas las personas de manera gratuita. La prioridad política debe ser la educación y lo social. Para nadie es un secreto que las políticas públicas en los temas sociales y educación no son los mejores en Colombia y en especial en algunos sectores como lo son los sectores rurales, los sitios muy apartados, como son en la parte del Atlántico, el departamento del Atlántico, el Magdalena, Bolívar, La Guajira y en muchos sectores de nuestro país. Hay municipios y departamentos de la parte de muchas partes del país que se rajan completamente en educación. Vemos con gran preocupación pues el caso que les mencionaba anteriormente, Magdalena, Bolívar y Guajira, y muchos municipios incluso de nuestro departamento, donde nos encontramos actualmente, que es nuestro Tolima, y lo cual no avanzan y parece que se quedaron en los tiempos del pasado. Para poder medir la calidad de la educación hay que tener presente la calidad de la cobertura, la cual tiene que ver con la infraestructura educativa y el confort, la calidad del servicio, que recoge los servicios complementarios, docentes y la administración escolar, la calidad de los resultados, qué tipo de seres humanos entregamos a la sociedad. Por lo anterior, solo pues esperamos que desde el Congreso de la República de Colombia mejoren las políticas públicas de la educación y que se cumplan con el mayor grado de honestidad posible por parte del gobierno nacional, departamental, distrital y municipal, pues para que se piense en una Colombia competitiva en años venideros y más cuando somos evaluados anualmente. Ley 115 de 1994. Esta ley es de conformidad con la Constitución Política de 1991 y surge para regular el servicio público de la educación, que debe cumplir una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas. En esta ley se establecen sobre el sistema educativo nacional los parámetros, los reglamentos, el procedimiento de ejecución y las sanciones debidas sobre ella. Estructura general de la Ley 115. Desde el artículo 1 al artículo 9 encontraremos el objeto de la ley, sobre el servicio educativo, sobre la calidad del cubrimiento, sobre la comunidad educativa y su participación, la familia y la sociedad en sus deberes ante la educación y por último el derecho a la educación. Artículo 1 y artículo 2 sobre el objeto de la educación y el servicio educativo. Como objeto de esta ley tendremos que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Por ello, en esta ley se establecerán las normas generales para regular el servicio público de la educación en Colombia. En cuanto al servicio educativo, se pretende que este servicio se preste tanto a niños, jóvenes, adultos, campesinos, grupos étnicos, población con necesidades educativas especiales y menciona que el servicio educativo comprenderá las normas jurídicas, los programas curriculares, los recursos tecnológicos y metodológicos y también el establecimiento estatal y privado sobre las instituciones educativas. Esta ley menciona que la comunidad educativa, la familia y la sociedad velarán, participarán tanto en el diseño como en la ejecución y la evaluación del proyecto educativo institucional y asimismo que se lleve en buena marcha la prestación del servicio de la educación. En el artículo 8 se habla de la responsabilidad de la familia y la sociedad en cuanto a la educación. La familia deberá
ser la primera responsable de la educación de sus hijos hasta que logren la mayoría de edad o hasta que logren emanciparse. Asimismo, deberá colaborar en la inspección y vigilancia de la prestación del servicio junto con toda la sociedad. Artículo 9. Estructura del derecho a la educación. Hablaremos sobre el acceso, la permanencia, la calidad, la pertinencia y la oportunidad. El acceso a la educación como derecho debe facilitar la posibilidad real de ingresar al sistema educativo dependiendo de la oferta del Estado. Asimismo, el derecho a la educación debe garantizarle permanencia y continuidad al estudiante para que culmine su propio proceso educativo. En cuanto a la calidad del derecho a la educación, se refiere a lo involucrada que debe estar la sociedad para valorar los aspectos positivos que tiene este sistema y asimismo respecto al proceso de formación que se esté llevando en el educando. Para que se lleve a cabo el derecho a la educación es necesario que sea pertinente. Esto quiere decir que exista una relación entre lo que ofrece el sistema educativo y las necesidades del entorno. En ese sentido y por todo lo anterior podemos decir que el derecho a la educación se basa en la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra docente. En el artículo 5 de la Ley 115 podemos encontrar, en conformidad con la Constitución Política en su artículo 67, los fines de la educación. Entre los fines de la educación se encuentra el pleno desarrollo de la personalidad, la formación y el respeto a la vida y a los demás, asimismo la participación en todas las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, lo que quiere decir que se está formando un ciudadano con criterios y elementos de juicios para poder participar en cada uno de estos aspectos. Este ciudadano debe ser también respetuoso con la autoridad, debe tener la capacidad de adquirir conocimiento científico, técnico, humanístico, social, asimismo tener una actitud crítica sobre la cultura nacional, pero generando una identidad nacional y fomentando la soberanía nacional. Otro de los fines de la educación es garantizar al educando ingresar al sector productivo, por lo cual tendrá que formarse en la práctica hacia el trabajo. En cuanto a la estructura del sistema educativo colombiano, la Ley 115 habla de la educación formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal se refiere a la que brindan los establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos que estén sujetos a pautas curriculares muy progresivas, al mismo tiempo que sean conducentes a grados y a títulos. En la educación formal encontramos la educación preescolar, la básica y la media. El término de educación no formal fue reemplazado por educación para el trabajo y desarrollo humano en la Ley 1064 del 2006. Se refiere a que la educación brinda competencias necesarias para satisfacer las necesidades de un mercado laboral, dando lugar a obtener certificados de actitud ocupacional. En cuanto a la educación informal, podemos decir que es todo conocimiento libre y espontáneo adquirido proveniente de las personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradicionales, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. ¿Y cómo es la Ley 115 en tiempos de pandemia? ¿Será que se está garantizando el derecho a la educación en Colombia? Algunos expertos en la materia de educación en Colombia afirman y coinciden en que existe una brecha virtual digital para este tiempo de pandemia, que hablar de derecho a la educación queda lejos de la realidad colombiana. Pues muchos son los problemas que combate la escuela y la educación en Colombia, entre los cuales está no solamente la conectividad. Esto quiere decir que Colombia ha entrado tarde a participar de la era digital. Algunos docentes, queriendo, no han podido capacitarse en manejo de herramientas tecnológicas y otros sencillamente lo han omitido, lo que hace evaluar y pensar en lo que dice la Ley 115 sobre el rol docente. Asimismo, es claro entrar a mirar la Ley 115 en cuanto a los horarios y las jornadas académicas laborales ahora en tiempo de pandemia y en tiempo de virtualidad, porque existe abuso de jornadas académicas tanto para los estudiantes como laborales en los docentes. A pesar de que la Ley 115 habla de la evaluación nacional, es claro aquí preguntar: ¿a quién se va a evaluar en estos momentos? ¿Al estudiante, al profesor, al padre de familia, al ministerio, al sistema? Es claro que hay que reflexionar sobre las políticas educativas y sobre las nuevas necesidades de la sociedad. Ahora bien, cabe preguntar,
¿De verdad la escuela debe resolver todos los conflictos sociales de la educación? Pues la ley 115 habla de que se debe formar a un ciudadano de forma integral, que participe en todos los aspectos relacionados con la sociedad y su entorno. Pero ¿solamente le corresponde a la escuela luchar? ¿O será que el Estado puede participar más allá de la normativa y de la teoría? Se sabe que es necesario que la educación sí proporcione herramientas al ciudadano para que pueda ser un ciudadano crítico y reflexivo, pero también es necesario invertir en ella. Muy buenos días. Muy buenos días. La siguiente presentación se titula La evaluación como herramienta pedagógica, presentado por los profesores Judith Mancipe, Luz Adriana González, quienes habla Jonathan Charri. Hace parte del contexto de la electiva de la Universidad del Tolima en el marco de la maestría en educación. El decreto 1290 es el cual vamos a socializar de manera muy sucinta algunas implicaciones pedagógicas y legales y tocar la importancia del modelo basado en evidencias que lo desarrolla, lo implementa el IFEX y tiene coherencia con el decreto 1290, por supuesto. ¿Qué se espera de un educador para hacer mejor su trabajo? Que tenga tanto conocimiento disciplinar, por supuesto, de pedagogía, de su área en específica, matemáticas, biología, por ejemplo, pero también que sepa comunicar y evaluar bien. Eso es lo que se espera de un docente desde el punto de vista de la planeación, desde el punto de vista de la organización. Hay que tener en cuenta este diseño, esta planeación, ¿cierto? Que viene por ciclos, ¿cierto? Por ejemplo, el ciclo primero comprende los grados preescolar, primero y segundo. Esto lo tiene estipulado así los estándares. Y esto es muy importante porque le permite al docente planear de una manera más flexible, teniendo en cuenta que los tiempos son más largos. Si lo vemos desde este punto de vista que el primer ciclo alberga contiene 3 grados. Por ejemplo, ciclo cuarto tiene grado octavo y noveno. Entonces le permite que si un estudiante no, dependiendo de su ritmo de aprendizaje, no alcanza cierto grado de competencia, pues lo puede alcanzar en el siguiente ciclo. La evaluación por procesos contiene una coherencia, mejor, tiene una coherencia con los ciclos. Por ejemplo, ciclo 3 tiene grados sexto y séptimo. Tiene que tener 3 evaluaciones, una para grado sexto, una para grado séptimo y una que cierre el ciclo. 3, es decir, 3 evaluaciones. Cuando un chico ha pasado por grado, un estudiante de grado primero hasta grado 11, tiene que haber pasado por 16 evaluaciones por procesos. La pregunta es, ¿esto se hace en las instituciones educativas? ¿Esto está organizado y está dispuesto así? Es simplemente una propuesta y me parece muy acertada con base pues a las experiencias que he visto y he desarrollado teniendo en cuenta que trabajo mejor como consultor pedagógico en lo que tiene que ver en la evaluación. Y muchas veces las instituciones lo que hacen es organizar sus procesos para entregar a los chicos mejor preparados con sus competencias al día o lo mejor desarrolladas posible. Para evaluar hay unas formas, se solicita pues tener en cuenta los estándares, los componentes y las competencias, tener en cuenta los niveles de desempeño que están estipulados en el decreto 1290, nivel bajo, básico, alto y superior. Tener en cuenta que los quiz deben cambiar y las evaluaciones finales también deben cambiar. Un quiz debe tener entre 4 y 12 preguntas. Y las evaluaciones finales es al revés. Tienen que tener son 3 preguntas. No ver, por ejemplo, instituciones por ahí en noviembre, en diciembre haciendo exámenes finales de 20, 30, 40 preguntas, que todavía vemos eso en las instituciones educativas. Hay que apuntarle mejor a los quiz porque son los que jalonan, los que desarrollan mejor los procesos y las competencias. Acá tenemos unos casos, por ejemplo, en Colombia se hacen muchas evaluaciones diagnósticas, pocas evaluaciones formativas y muchas evaluaciones sumativas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Singapur, donde le apuestan mucho a la evaluación diagnóstica. Tenemos el caso de Finlandia, donde le apuestan mucho a la evaluación formativa, y a Colombia, donde le apuestan mucho a la evaluación sumativa. En Finlandia y Singapur le apuestan mucho a las formativas. Ellos casi no hacen evaluaciones diagnósticas ni tampoco sumativas. Me parece que son unos referentes muy importantes para tener en cuenta.
Tenemos en Colombia todo este tipo de evaluaciones. Considero que si estas evaluaciones tienen un soporte, tienen una intención, son válidas, pero tengámoslo en cuenta para compararla con lo que está pidiendo el IFES, con lo que está solicitando el IFES a través de su modelo basado en... Ese es el modelo basado en evidencias. Tiene una estructura superior y una inferior. En la estructura superior encontramos los estándares y las competencias. Esto ya es muy fácil porque eso nos lo dan los documentos, ya están establecidos, ¿cierto? Y nosotros como profesores, como trabajadores del sector educativo, pues debemos corresponder a lo que dicen las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación Nacional. En la parte inferior tenemos lo que le corresponde a los docentes y a expertos en evaluación. Tenemos las afirmaciones, en el modelo basado en evidencias se llaman logros. Tenemos las evidencias, en el modelo basado en evidencias se llaman evidencias, pero en los colegios lo conocemos como indicadores de logro. Tenemos las tareas que vienen a ser el respectivo plan de aula y lo último que se hace es la pregunta. Entonces este modelo permite montar la pregunta tipo IFES, pero darnos a conocer que también es una forma de planear de una manera coherente, articulada, relacionando tanto enfoque como forma de evaluar, ambos que aludan a competencias, porque ese es como en el mundo en el que nos movemos. Aquí lo que venía explicándoles anteriormente, solamente me voy a tener en las tareas. Las tareas son esas acciones, esos productos que se le pide al estudiante que haga, ¿cierto? Entonces, todo esto se puede con el modelo basado en evidencias. Muchas veces los docentes creen que el modelo basado en evidencias es algo abstracto, matemático, que mide ciertas cosas desde un punto de vista cuantitativo. Sí, por supuesto que se vale las matemáticas y las estadísticas para poder hacer un mayor grado de confiabilidad, para comparar, etcétera. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este modelo surge desde la psicología y no desde la parte cuantitativa, surge desde la psicología, desde la parte cualitativo y permite precisamente esto, que se tenga que utilizar y organizar y tenga que tener cierto grado de trazabilidad, por supuesto, porque es un indicador y se necesita eso para poder hacer las respectivas comparaciones de qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que el IFES ha dispuesto diferentes canales de comunicación. Tenemos, por ejemplo, la página de Twitter y de Instagram para poder hacer una clase e interactuar con los estudiantes. En estas páginas, en estas redes sociales, se socializan, se publican retos que van permitiendo hacer cultura de la evaluación. Repito, estas preguntas están amarradas a los componentes y a las competencias, es decir, debe haber una excelente planeación y un buen diseño curricular y la forma de hacerlo o una alternativa que sugiere el IFES es el modelo basado en evidencias. Tenemos la estructura, una pregunta, la parte superior, el contexto y el enunciado, en la parte inferior, pues los distractores y las claves. Para nadie es un secreto que también hay muchas trampas o cáscaras y eso hay que con tiempo mostrarle a los estudiantes cómo poder defenderse de ella y escoger una mejor opción de respuesta. Tenemos también otro elemento importante que propicia el desarrollo, ver la evaluación como una herramienta de aprendizaje, una oportunidad de mejora continua, que son las rúbricas de evaluación, que le permite tanto al docente como al estudiante saber a qué atenerse al momento de presentar una actividad o un trabajo. Esto es muy importante hacerlo. Y todo esto para llegar al decreto 1290 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes, que es lo que venimos hablando. No precisamente pues empezar a citar artículo por artículo porque no, pues no le veo desde mi punto de vista particular mayor sentido. Es cómo se vive este decreto en las instituciones educativas y a manera personal cómo lo he desarrollado, cómo lo hemos desarrollado para poder desarrollar, valga la redundancia, competencias y rankear de una mejor forma las instituciones educativas porque querámoslo o no, estamos en una competencia, en un sistema y tenemos que estar al día. Aquí por citar del artículo 1, el inciso 2, ¿cierto? Dice, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, IFES, realizarán pruebas censales. ¿Qué quiere decir? Que el decreto 1290 está diciendo que el IFES es el encargado de realizar las pruebas. En consecuencia, como institución y como docente, yo debo estar al tanto de lo que dice el IFES. Es así de sencillo.
El IFES propone el modelo basado en evidencias. Su autor principal es Robert Mills-Levy. Son tres autores, pero este es como el principal. Es un psicólogo y ha propuesto este modelo precisamente porque permite minimizar el error al máximo, aumentar la validez de las evaluaciones, preguntar de manera lógica y coherente, es decir, teniendo en cuenta componentes, competencias, grado de dificultad, ¿cierto? Y permite verificar el logro de la competencia por parte de los estudiantes de una manera legítima, ¿cierto? Con un modelo que ya tiene pues una comunidad científica detrás, que lo utiliza el IFES, que es autoridad, y que lo reglamenta el decreto 1290. Considero que son argumentos suficientes para poder introducir el modelo basado en evidencias desde el diseño curricular y en las clases, para poder posteriormente verificar en las evaluaciones si se está haciendo un buen proceso. Entonces, de esa forma tendríamos enfoque y modelo por competencias. Entonces, me parece que es una apuesta sumamente importante, pues toda vez que indica pues relación, ¿no? Entre el enfoque y una evaluación por competencias, una evaluación formativa. No tener un enfoque por competencias y seguir en las instituciones enseñando temáticas y de memoria y siguiendo evaluando de una manera coercitiva, de una manera sumativa, que poco o nada contribuye al aprendizaje. Entonces, esto es difícil, por supuesto, socializarnos en las instituciones porque hay diferentes formas de pensar, hay diferentes estrategias, pero pues yo me baso en lo que dice en este caso el IFES y en lo que dice el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos aquí, por ejemplo, otros artículos, solamente para citar del artículo 3, que la evaluación sirve para identificar y propiciar los aprendizajes, no utilizar la evaluación de una forma sumativa, tradicional, que implica miedo, sino que por el contrario, el decreto dice es otra cosa. El decreto dice otra cosa totalmente diferente a lo que vemos en las instituciones educativas. Bueno, y la escala de valoración, tener en cuenta, incluso esto sale en los boletines, pero es también importante tener en cuenta en las evaluaciones los niveles de desempeño, es decir, que una evaluación tenga preguntas de nivel bajo, básico, alto y superior, no que encontremos evaluaciones que si son 10 preguntas, las 10 preguntas del profesor las manda a quemarropa, que sean de nivel alto. Pues el profesor no tiene ningún interés en que el estudiante aprenda, no tiene ningún fundamento al momento de hacer su evaluación, la hace desde su saber, desde su parte empírica, supongo, pero poco o nada quiere identificar ritmos de aprendizaje, tienes otra intención, tal vez mostrarse con autoridad y entre más estudiantes le pierdan, pues va a ser mejor rankeado, eso cree él, y todavía encontramos docentes de ese estilo. Lo digo principalmente porque, como lo he venido mencionando, soy consultor pedagógico y he visto en las instituciones educativas del Tolima, de Antioquia y de Bogotá, básicamente donde he trabajado, que todavía se ve eso. Y es entendible porque pues es una carga histórica y eso no se cambia de la noche a la mañana. Pero es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. Hay muchas propuestas, hay muchos PEI que están articuladas al modelo basado en evidencias y allí pues su éxito. Bueno, con esto doy cierre a esta corta actividad, espero que haya quedado clara. Muchas gracias por su atención.